Dios les bendiga. Me acompañan y buscamos en nuestras Biblias, en el libro de Primera Epístola a los Corintios, capítulo 13, versículos del 3 al 8. La excelencia del amor. Démonos cuenta qué es lo que la palabra de Dios nos define como tal. Vamos a ver cualidades y acciones del amor. La bendita exaltación que se hace en la Biblia de este término. Dios es amor. Él nos dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para formar parte de su cuerpo como miembros de la iglesia, el cual nosotros recibimos de nuestro Dios, de nuestro Creador. Y como hijos de Dios, todo ese amor se derrama en nuestras vidas. Por eso es lo más importante que estamos encaminados a desarrollar y vivir en este mundo. Porque el amor nunca va a dejar de existir, como lo vamos a ver. Quiero decirles que en la ciudad de Corintios había un espíritu puramente mundano, egoísta, ambicioso, en el uso de los dones que Dios había concedido a la iglesia. Pero Pablo, como un siervo de Dios, hace énfasis en lo importante que se debe buscar, aparte de todo don, de toda condición, de cualquier talento, conocimiento que tengamos en la vida, lo importante es el amor. Por eso se distingue en este pasaje cuál es la definición exacta que debemos concebir. Porque a veces nosotros buscamos tener un concepto creyendo que alguien, porque da a otra persona, al prójimo, algún objeto o hace algún bien material, está mostrando una actitud de amor. Si bien lo puede hacer, pero no, eso se queda muy mínimo a lo que es un verdadero concepto de amor. Porque hay personas incluso que hacen buenas obras, pero no tienen a nuestro Dios como el único y creador y a quien les pertenece todo. Creen que por ellos mismos hacen el bien al prójimo. Y eso es pura filantropía, es decir, buscar por el derecho humano la necesidad del prójimo, sin tener en cuenta a veces a Dios, sino por los propios recursos que alguien dice yo tengo para compartir con los demás. Y ese no es el verdadero amor de Dios. Por eso vamos a leer en este pasaje, como les decía, Primera de Corintios 13, del 3 al 8. Me acompañan y leemos, dice así: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Oramos. Bendito Señor, te doy gracias por la grandeza de tu amor que has dado a la humanidad a través de tu Hijo Señor Jesucristo. Y por eso, bendito Dios, queremos en este día, en este mediodía, en este lugar, meditar en lo que tú nos has dejado para desarrollar y derramar como humanos que somos. Mostrar de ese amor, de esa grandeza, la plenitud, Padre, de tu salvación. Gracias, que sea tu Espíritu, Padre, en mí para desarrollar este tema. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, ¿qué podemos hablar inicialmente al respecto? Lo que hemos leído nos demuestra que toda actitud, y en el contexto que Pablo escribía en esta epístola, en esta carta que enviaba a la iglesia en Corintio, era de que hay un fundamento humano siempre, un conocimiento, hay un entendimiento
de los misterios, de la ciencia e incluso la fe, que podemos demostrar como cristianos, como creyentes. Cualquier persona logra muchas cosas en su vida, pero Pablo dice, si lo hace sin tener amor, nada somos, nada soy, dice Pablo. Aunque hablase en lenguas, aunque hiciere tantas cosas, tantas maravillas, pero no tengo amor. Soy como un instrumento que nada más resuena, pero sin sintonía, sin demostrar una comunión o una armonía que venga de parte de Dios. Entonces, hermanos y amigos, el entendimiento de los misterios, de la ciencia y de la fe, no lo es suficiente si no tenemos este verdadero concepto del amor, que incluye todas estas cualidades y acciones que vamos a detallar según lo que nos dice la palabra. Vemos entonces que toda dotación de Dios, todo talento, toda capacidad, todos los dones como los tenían los hermanos de la iglesia en Corintios, era de una forma puramente personal, ambiciosa, porque se dice que esos hermanos supuestamente que existían en esta iglesia demostraban un egoísmo, ambición en el uso de los dones. Habían seguido un camino a su propia manera, no como lo es lo de Dios. ¿Y qué podemos decir del amor? Que es una gracia divina. Porque podemos tener algo que se nos otorga, cualquier título, cualquier enseñanza, puede venir del mismo ser humano. Nos condecoran, nos dan el honor, nos ordenan, nos dan cierta autoridad para algo, pero viene del mismo ser humano. Lo que viene de Dios y lo que es puro y santo y es la verdad es el amor, porque el amor existe desde la eternidad, como lo dice acá en la misma palabra. El amor nunca deja de ser ni nunca deja de existir. A ello, Dios a través del Espíritu muestra a Pablo para que diga, y lo vemos en el versículo 4 que hemos leído, dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Qué es lo que podemos entender de esto? Que el amor no es egoísta. Cuando dice que es sufrido, nos damos cuenta que de repente hay momentos que nosotros nos podemos incomodar por la alegría, por el triunfo, por la satisfacción de la otra persona, del prójimo, digamos. El amor no tiene envidia. Dios mismo no tiene envidia. La envidia es de Satanás. Y si todo egoísmo tiene su origen, que es en el orgullo, ese mismo camino fue el que recorrió o inició el diablo para mostrar su maldad en este mundo. Podemos darnos cuenta en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, dice así: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es decir, en este caso a Timoteo se le exhorta a que no hay que ser una persona con una fe muy corta, de una fe emocional, porque puede envanecerse y que caiga en la misma condenación del diablo, es decir, hacer una actitud no adecuada delante de Dios y delante de los hombres. Por eso, el amor no se jacta de sí mismo, nunca busca el aplauso de los hombres. Cuando una persona se exhibe, propiamente ella, ese amor que está mostrando es un amor que él mismo se siente. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Si no busca, dice que no envidia, no busca lo suyo, es una persona que está siempre acorde a lo que le va bien al prójimo. Por eso, en este caso lo podemos ver como un
estado de condición de sufrimiento, lo cual no quiere decir que la persona se acostumbre a sufrir, no. Cuando una persona es capaz de sufrir por su prójimo, muestra que él tiene un estado de inferioridad y no le interesa que el otro mejore o prospere o se vea bien. Por ejemplo, en los matrimonios, que a uno de ellos, ya sea el marido, se sienta mal porque le digan que su esposa es bella, y no solamente eso, físicamente, sino que es una gran persona con buenas actitudes. ¿Se va a sentir mal el cónyuge, el esposo? Veamos que no. Pero si se sentiría mal porque le están exaltando a su mujer o a su esposa y a él no le ven algo, digamos, algo que tenga de llamar la atención, algo que sea bueno, la persona no tiene que sentirse mal. Al contrario, debe sentirse bien porque a su esposa le están agradando o la están dando en una posición incluso quizás mejor que él. Pero él se alegra. Él puede sentirse mal, puede sentirse incómodo, y aquel puede ser una condición hasta de sufrimiento, pero no es eso como tal, sino lo que se trata es de ponerse de una manera inferior al otro. Y por eso él no tiene envidia, no codicia. Eso fue lo que Satanás lo provocó mucho cuando quiere ser igual a Dios o ponerse en la posición de Dios. Él sufría a su manera de querer tener aquella posición, aquella codicia, y si está en una forma así, en ese estado propio, no demostró el amor para Dios. Él debería haber guardado su sumisión, reconocer que Dios es más y que Él lo era todo. Por eso una posición donde nosotros le damos el honor a Dios, de que Él hace las cosas y es el Todopoderoso, así lo debemos demostrar cuando, por ejemplo, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, donde estemos, que hay un mejor estudiante que uno, que tenemos una persona que es más capaz que mí, pero lo reconozco con una manera que lo acepto de una buena forma. No voy a estar por eso en sufrimiento o codiciando o con malicia por ello. No. Pues de esa manera nos muestra que el amor es sufrido, que no tiene envidia, que no hace mal a nadie. Como primer término, entonces, podemos decir que no es egoísta, no busca de él mismo ser agradado o dar a otros para que le alaben a él. No, eso es egoísmo. Hay otro término que dice acá, veamos en el versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Bueno, si ya en el literal anterior podíamos decir que era la condición de sentirse de la buena forma inferior y que había un superior a mí, hoy tenemos que darnos cuenta que debemos desarrollar cualquier acción, cualquier cualidad que nos lleve a demostrar que no hacemos nada indebido por el prójimo. Por ejemplo, el verdadero amor no se envanece. El amor no se comporta indebidamente. Su forma de ser, su mansedumbre, la modestia y la discreción está en la persona. En Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 2 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Por eso, hermanos, cuando dice que no hace nada indebido, nos ponemos a pensar cuántas veces hacemos cosas
que aparentemente son bien, pero están incomodando a la otra persona. Si decimos palabras, no somos capaces de manejar una conversación y estamos incomodando al otro, es mejor quedarse callado. A eso nos invita la palabra de Dios. Que es mejor guardar silencio. El prudente lo busca así. ¿Cuántas veces no gobernamos nuestras emociones y por querer demostrar alguna virtud, una grandeza, humillamos al que tenemos a la par? Si nos sentimos verdaderamente capaces, tenemos que ser humildes. Pensemos en Jesucristo. Aquí nos va dando la forma que esta manera de ejercitar el amor, Dios lo da a través de Jesús en su ejemplo. Fijémonos si mismo Jesús hubiera mostrado una actitud de querer desobedecer la voluntad del Padre. Él hubiera querido de una forma mostrar algo diferente en ese proceso hasta la cruz. Si Dios mismo le daba la capacidad en un momento, a través del Espíritu Santo, de obrar milagros, grandes maravillas, ¿ustedes creen que Jesús mismo no podía hacer algo más para evitar aquel sufrimiento, aquel padecimiento en el Calvario? No, Él no hizo algo indebido. Él no buscó lo suyo. Pues cuando hay personas que no importa cómo el otro se pueda sentir, hay personas que, hablemos de las personas como las mujercitas, las que son coquetas, que les gusta andarse mostrando. ¿Ustedes creen que no hacen mal al prójimo? Así como hay quienes les va a agradar verlas, pero hay otros que no, pueden sentirse ofendidos que ante una provocación, ante una actitud claramente de desafío. Lamentablemente también eso se da a veces hasta en las iglesias. Se muestran en alguna forma que dañan la mentalidad, el pensamiento del prójimo. No andan con una actitud discreta. ¿Cómo vamos a decir que vamos a hacer el bien y que damos amor al prójimo si cuando nosotros actuamos de una forma así, que no pensamos si vamos a herir la sensibilidad del prójimo? Sin hablar tanto, sin manifestar tanto, pero si con nuestros gestos, nuestras señales, mostramos cosas que la otra persona se puede incomodar, es porque no le tenemos amor a su necesidad y a su debilidad. Aunque a veces tengamos la razón, es allí donde nos damos cuenta que debemos pensar en el prójimo y creer, como dice en Romanos que acabamos de leer, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. En la palabra de Dios se nos hablan ejemplos, por ejemplo, que para algunos creían que la impureza que se daba en inicios, cuando Dios se trataba con el pueblo, algunas cosas impuras que no se debían de comer. A medida que algunos van creciendo en el Evangelio, no han logrado identificar hasta dónde hay alguna impureza todavía en algunos alimentos. Y eso hace que algunos crean que son débiles en la fe. Y otros se creen que son grandes en la fe. Pues no se trata de eso, de quién se siente más santo, ni el otro que se siente menos débil, que es menos cristiano o menos santo. No, simplemente lleva un proceso. Entonces uno tiene que identificarse con la sensibilidad y la debilidad del otro. Por eso la Biblia nos invita. No hace nada indebido, no busca lo suyo. Y es más, no se irrita, dice, ni guarda rencor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido maltratados de palabra de alguien? Pero si nosotros sabemos que está en el error, si verdaderamente amamos a esa persona, mejor no debemos contradecir o entrar en pleito con ella. Como decíamos,
Imaginémonos a Jesucristo, si lo vimos irritado cuando sufría los maltratos que le hacían. ¿Guardó él algún rencor? Él podía decir, los voy a ver, los vamos a ver al final, quién es el que tiene la razón. Pero Jesús no fueron esas sus palabras. ¿Qué fue lo que él dijo? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo que hacen. Es decir, en ningún momento se busca irritarse, aunque te estén maltratando, aunque te hayan ofendido o hecho aquel gran mal. El rencor no es de Dios. No es eso a que nos manda Dios. Tenemos que pensar así claramente, que tenemos un Dios que nos ha mostrado esta grandeza del amor. Y seguimos en el versículo 6, dice así: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Pues resulta que los griegos estaban buscando a su manera la justicia. Pero el que tiene el verdadero amor busca la justicia de Dios. Los griegos tenían una palabra para describir, decían regocijarse ante el mal, ya sea pecado o desgracia de otros. ¿Cómo se mostraban los griegos? Alegría maligna. ¿Cómo? Cuando alguien se goza o se alegra del pecado del prójimo o del otro, eso no es justo ante Dios. Porque están buscando siempre aquella injusticia, buscar siempre el mal, mientras que Dios nos manda a hacer lo contrario. En Proverbios 24:17 dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¿Por qué nos vamos a alegrar del mal del prójimo? ¿Por qué nos vamos a alegrar por el pecado que comete cualquiera ante Dios y ante los hombres? No debemos de buscar siempre las injusticias, más dice que hay que buscar la verdad, porque eso es fácil. ¿Quién no puede entender cuando alguien siendo observado en pecado o que anda en maldad? Juzgar aquello es tan fácil, pero la palabra de Dios nos invita a que busquemos la verdad. Es decir, en vez de pensar simplemente mal, porque vemos el mal, debemos decir cómo puede salir del mal el otro, cómo puede solucionar aquella necesidad, aquella falta de Cristo en su corazón. Debemos de regocijarnos en la verdad, hermanos. Más bien estar con la verdad. Hay muchos que resisten a esto. En 2 de Timoteo 3:8 dice así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Aquí se nos habla y se nos hace un recordatorio que a Moisés mismo hubo personas que se le rebelaron con tanta intensidad. Y eso fue de parte del enemigo, porque se resistían a la orden que Dios mandaba, a la instrucción que Dios mandaba a través de Moisés. Aquellos que resisten a la verdad de Dios tarde o temprano van a ser juzgados, pero no nos corresponde a nosotros andar juzgando eso, si bien vemos, pero debemos de buscar lo contrario. ¿Por qué? Porque el amor lo acepta de la manera, lo mantiene puro, se regocija de todos los triunfos. Es decir, en 2 de Juan 1:4 dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibisteis del Padre.
aquí el escritor está mostrando que se regocija al ver aquellos hermanos, aquellos cristianos que andaban puramente en la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que andaban en amor. Andaban buscando siempre la armonía, el amor de Dios entre ellos mismos. Por eso se regocijaba. Es decir, para concluir este punto, que no veamos simplemente la injusticia o el mal y quedarnos ahí, sino que busquemos dónde está el bien, dónde está el amor, dónde puede renacer esa nueva persona para dejar la mentira, dejar la injusticia. No seamos falsos, críticos, nada más, sin construir la vida en Cristo. Mucho me regocijé, dice, porque he hallado algunos que andan en la verdad. O sea, busquemos mejor la justicia y no el mal. No estamos mandados a multiplicar la maldad. Estamos mandados a dar frutos, a frutos del Evangelio mismo, a aportar el verdadero Evangelio, la sana doctrina, la palabra única de Dios. Ahora, si nosotros no estamos en eso, podemos entrar en una forma de crear y multiplicar nada más la maldad. Buscar la injusticia. Busquemos la justicia. Y allí nos invitamos nosotros mismos a estar en la verdad, a ser santos, a estar en Cristo. Hay otro punto acá en el que tenemos que dice, en el verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Sigue con la misma temática, y todo lo soporta, todo lo cree. Esto no está invitando a que seamos ciegos en creer todo, no, se refiere a ser pacientes, tomando los mejores y más amables opiniones de los hombres, a buscar lo importante o lo bien que puedan tener en sus vidas, de todas las circunstancias, siempre que sea posible hacerlo. Es lo opuesto, hermanos, a tener ese espíritu tan común que nos arrastra a juzgar a una persona para deteriorarla, derribarla, destruirla. Todo eso pinta de una forma oscura y lo peor de la vida del otro. Eso no es ser pacientes. El amor es completamente ajeno al espíritu, aquel espíritu cínico, al pesimista, aquel incluso que se siente rival en la iglesia porque uno está en un ministerio y el otro no, que aquel es más santo, el otro, cosas así. El calumniado, el que le gusta calumniar, está en ese proceso. El detractor, el que habla en secreto y anda destruyendo y formando conceptos en contra del otro. Para ello, esto no muestra la paciencia que Dios nos ha tenido. Cuando nosotros hemos caído en pecado, la palabra misma nos dice que Dios es paciente porque espera que procedamos al arrepentimiento. No, ya Dios desde ya da su amor al estar en esa posición de paciencia, podemos decirlo así. Igualmente nosotros todo lo soportamos, todo lo creemos, tenemos que buscar el bien que a alguien tenga, como nos dice también en las epístolas, o mejor dicho, en el libro de Pedro, que nos habla de que nosotros debemos buscar si hay algo digno de alabar, si tiene algún buen nombre. Hay personas que pueden ser malos padres, pero a lo mejor son buenos hijos. Hay personas que tienen una cosa, pero tienen otra. O sea, siempre no podemos juzgar por la total maldad que para nosotros puede aparentar alguien. Simplemente en su corazón puede tener siempre algo que donde Dios está mostrando y de Dios muestra la virtud que ha puesto Él en él. Un buen hijo, a lo mejor con sus padres ancianos está haciendo lo mejor.
aunque él tal vez no ha sido un buen padre, ha dejado hijos abandonados. Pero la vida misma le ha mostrado a través de lo que Dios ha dado en su experiencia, de que debe reflexionar, debe de encontrarse. Entonces, ¿por qué nos invita la palabra de Dios a mostrar esta actitud? Podemos ir concluyendo. Al decir que todo lo sufre, que todo lo cree, todo lo soporta y todo lo espera, es porque debemos esperar que sea Dios el que ponga en orden la vida en alguien. Estamos mandados a amar incluso a aquel que nos agrede. El mismo ejemplo de Jesucristo nos muestra, como ya decíamos, que Él no encomendaba su cosa, o mejor dicho, no actuaba. Él estaba en sujeción por lo que decía el Padre. Si bien Él hizo milagros, hizo maravillas, ¿cómo no podía hacer con todo su poder cosas para no llegar a la cruz? Pero sabía que había alguien, en este caso el Padre, que tenía su plan y que le había encomendado algo y que Él debía llevarlo a cumplir. Y todo lo iba a soportar y todo iba a creer, no del mal, sino a creer que la palabra de su Padre iba a darle la gloria al final siempre. Nosotros cuando vemos el mal y lo vemos en el otro, en el prójimo, no debemos encomendar las cosas por nosotros mismos a quererlas solucionar. Al contrario, debemos dejar a nuestro Dios. Él va a hacer justicia, Él va a juzgar. Lo que sí estamos mandados a aportar el Evangelio, a aportarlo en amor. Y es ahí donde nos damos cuenta que no es sencillo tener un término de amor como solo el que da, como solo dar los bienes materiales. Para ello, ir terminando ya, podemos decir que en el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hay tres cosas que la Biblia nos muestra de la grandeza de la salvación que Dios nos da. Cuando dice que el amor nunca deja de ser, es porque es la superioridad, es ese mismo amor. Hay tres cosas, como les decía, donde se ampara o se edifica la salvación: la fe, la esperanza y el amor, dice. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? La fe es la que utilizamos para creer en nuestro Salvador, digámoslo así rápido. Y también tenemos la esperanza de que una vez podamos ser salvos, salir de nuestra condenación. Y todo eso se encierra en el amor. Por eso alguien decía que el amor es como aquel cemento que viene a mantener unido toda una edificación. Como vemos, un edificio necesita de este material, del cemento. Ahí hay otros materiales, pero él complementa para mantenerlo unido. Pues de una forma así, el amor, eso significa. Es la unión que viene de parte del Padre, pero esto es eterno. Lo único que va a mantenerse y permanecer siempre. ¿Cómo podemos ir terminando entonces, hermanos? Dios es amor. Y si quieres amar, debemos permanecer en Él. Y Él en ti, en mí, en todos nosotros. El amor es mejor que los milagros, que los dones, que los que utilizan la filantropía, porque ellos buscan lo suyo, lo egoísta, que Dios les dé, que Dios busque darles, o el que los opera también busca jactarse, enaltecerse, el que dice hacer milagros, el que tiene el don de algo, el que ayuda al ser humano haciendo filantropía, cree que porque él tiene los recursos, pero no le da la honra y la gloria a Dios. Por eso el amor puro, sincero y exacto es el que viene de lo alto. Me gustó un comentario que me encontré estudiando este tema de Frederick Brotherton Meyer. Dice así: el amor es el mejor de todos,
porque es eterno. Todo lo demás perecerá. Nuestros logros más elevados serán como balbuceos y juguetes de la niñez, dice. Pero cuando estamos en contacto con la realidad de las cosas, el amor será todo. El amor es eterno, nunca deja de ser. Dios, antes de la fundación del mismo, Él por amor hizo todo este plan y lo va a llevar a ejecución siempre por amor, y vamos a estar en su presencia por amor. Vemos que tan corto nos quedamos cuando tenemos un concepto tan limitado de este mundo, de esta humanidad. Seamos completos, busquemos la perfección, arrepentivos y creed en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que allí nos dio verdaderamente su amor, nuestro Dios, nuestro Creador, el único, y permanece siempre en la eternidad. Gloria a Dios. Amén.